86 años falleció el exmandatario Alberto Fujimori tras una larga lucha contra el cáncer. Así lo dio a conocer su hija Keiko Fujimori a través de la red social X. Se espera para esta jornada un gran itinerario. Minutos antes de las 11 de la mañana debería llegar los restos del exmandatario hasta las instalaciones del Museo de la Nación, en donde nos encontramos. En estos momentos él está todavía en un cortejo privado, familiar, en la casa de su hija Keiko Fujimori, y a partir de las 11 de la mañana las puertas del Museo de la Nación serán abiertas al público en general para que ingresen a despedirse del expresidente Alberto Fujimori. El velatorio, que está abierto al público, durará hasta la mañana del sábado 14 de septiembre, momento en el cual los restos serán trasladados ya al cementerio Campofé de Huachipa, en donde finalmente se enterrará el cuerpo del exmandatario Alberto Fujimori. La familia del expresidente ha decidido que la despedida sea así pública. Lo que aún queda en expectativa es si es que aceptarán los honores que se le suele dar a los exmandatarios, ¿no?, por parte del gobierno peruano. La expectativa es bastante alta y seguramente en las próximas horas veremos llegar probablemente a algún representante del gobierno, tal vez la propia presidenta Dina Boluarte o algún representante, para brindar estos honores que también se da por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hasta ahora la información que se tiene, y ya se ha decretado, de hecho, es el luto de 3 días, y las banderas de las distintas entidades públicas de nuestro país estarán izadas a media asta por el luto nacional tras el fallecimiento, la pérdida del exmandatario Alberto Fujimori, que sin duda tuvo un gobierno bastante convulsionado y que ha paralizado y ha dividido al país durante varios años, y ahora pues finalmente será despedido por todos sus simpatizantes. Son horas cruciales de alerta mientras el huracán Francine se desplaza hacia el territorio estadounidense. Las autoridades del Centro Nacional de Huracanes calificaron su contundencia de categoría 1 en la mañana de este miércoles y pronostican el impacto de esta formación tormentosa en las costas de Luisiana. En cualquier lugar aquí, incluso hasta la bahía de Mobile, deben estar preparados para la posibilidad de vientos con fuerza de tormenta tropical. Precisamente en Luisiana, sus residentes se preparan para el impacto de Francine. Las estaciones de servicio ya no cuentan con combustible y los supermercados encarecen algunos productos no perecederos. Bueno, cuando llegue a casa pienso cocinar, así podré calentar mi comida en una parrilla. Voy a consumir la comida que tengo porque no me preparé para esto. Fui a la tienda y los estantes estaban vacíos de pan y carne. Ante el riesgo de inundación y marejada ciclónica, los habitantes de las zonas en peligro llenan bolsas de arena para proteger sus hogares. Evita que entre en la casa, en la zona baja, por eso normalmente lo hago. Los meteorólogos estiman que Francine cobrará más fuerza en las aguas cálidas del Golfo durante las próximas horas. Es el reporte. Soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba.